Bienvenidos de nuevo a su refugio de chismes turcos, el lugar donde la verdad del espectáculo se desnuda sin piedad. Yo soy tu nombre y estoy aquí más radiante que un atardecer en Estambul, lista para detonar una bomba que, damas y caballeros, hará temblar los cimientos del fandom turco. ¿Listos para abrocharse los cinturones? Porque hoy vamos a navegar en aguas turbulentas, muy turbulentas. Hoy, como ya saben, tenemos en la mira a dos titanes, dos colosos del entretenimiento turco, dos nombres que evocan pasión, romance y, bueno, un mar de especulaciones. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos almas que, según la leyenda, están destinadas a cruzarse una y otra vez, como los astros en el firmamento. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué pasó realmente el 11 de junio de 2025? Esa fecha grabada a fuego en el corazón de los *Candem *Chippers. Hoy desenterraremos los secretos, analizaremos las pruebas y, con suerte, llegaremos a la verdad. Prepárense porque este viaje será épico. Pero antes de que nos lancemos de cabeza al abismo de la especulación, un minuto para los comerciales. No, en serio, un pequeño favor para su humilde servidora. Si eres nuevo en tu canal favorito, por favor, no lo dudes. Suscríbete y activa la campanita, esa campanita salvadora que te avisa de cada chisme jugoso, y únete a esta comunidad de adictos al drama turco. Y si ya eres parte de la familia, un abrazo gigante y mi eterna gratitud. Ustedes son el motor de este canal, la razón por la que me levanto cada mañana con una sonrisa y un chisme que contar. Ahora sí, al grano. Can Yaman y Demet Özdemir. Solo pronunciar esos nombres juntos ya es como echarle leña al fuego. ¿Recuerdan Erkencicus asterisco? ¿A qué tiempos aquellos? Ese verano de 2018, esas playas de ensueño, esa química explosiva que traspasaba la pantalla. ¡Ay, Candy Beat! ¡Ay, Sanemaiden! ¿Quién no se enamoró de esa pareja? Eran la personificación del amor verdadero, el cuento de hadas moderno. Pero como bien sabemos, la vida real no es un guión de telenovela. Y aunque el universo conspire para unir a dos personas, a veces simplemente no está destinado a ser. Después de Erkencicus Can y Demet tomaron caminos separados. Él conquistando Italia con su encanto y musculatura. Ella encontrando el amor y contrayendo matrimonio con el talentoso, y ahora ex cantante Oğuzhan Koç. Un matrimonio que a simple vista parecía sacado de una revista del corazón. Y durante años esa fue la narrativa. Can, el soltero de oro que hacía suspirar a las italianas. Demet, la esposa feliz y realizada que presumía su amor en las redes sociales. La historia de Can y Demet parecía un capítulo cerrado, guardado en el baúl de los recuerdos, junto con las fotos de Erkencicus y las lágrimas de los fans desconsolados. Pero... ¡oh, la vida, qué cruel y maravillosa eres! Aquí es donde el drama alcanza su punto álgido. Agarraos fuerte porque la montaña rusa está a punto de despegar. Volvamos al fatídico 11 de junio de 2025. Un día como cualquier otro, al menos, hasta que la bomba estalló. Ese día las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, un coliseo romano donde gladiadores digitales luchaban a muerte por la verdad. ¿La causa de la contienda? Un vídeo. Un simple, aparentemente inofensivo vídeo que, sin embargo, contenía la dinamita suficiente para hacer volar por los aires toda la estabilidad del espectáculo turco. El vídeo, filmado presumiblemente por un paparazzi con nervios de acero y un zoom digno de un telescopio espacial, mostraba a Can Yaman y Demet Özdemir, juntos. Sí, lo han leído bien. Juntos. Pero no en un evento benéfico, ni en una alfombra roja, ni en un rodaje casual. No, señores y señoras. La escena era mucho más íntima. El lugar, un restaurante romántico perdido en la campiña romana. La atmósfera, tenue con luces parpadeantes y música suave que invitaba al romance. Los protagonistas, Can y Demet, sentados uno frente al otro con miradas que, bueno, las miradas hablaban por sí solas. ¡Boom! La explosión fue ensordecedora. Los Candem Chippers resucitaron de entre los muertos, clamando venganza y exigiendo respuestas. Los detractores, por supuesto, aprovecharon la ocasión para sembrar la discordia y alimentar el caos. Y los medios de comunicación, hambrientos de carnaza, se lanzaron como buitres sobre la presa. ¿Qué significaba esto? ¿Acaso Demet se había divorciado en secreto de Oğuzhan?
Habían estado viéndose a escondidas durante meses, planeando su venganza contra el mundo. ¿O era simplemente una inocente cena de amigos que la prensa amarillista se había encargado de convertir en un culebrón venezolano? Las teorías conspirativas florecieron como hongos después de la lluvia. Algunos decían que Khan y Demet estaban preparando una nueva serie juntos y que esta era una estrategia de marketing para generar expectación. Otros, más románticos, aseguraban que el destino los había unido de nuevo y que su amor era indestructible. Pero la verdad, como suele ocurrir, era mucho más compleja y dolorosa. Días después de la publicación del vídeo, un periódico italiano de renombre, cuyo nombre, por razones obvias, no puedo revelar, publicó una entrevista explosiva con una fuente anónima, supuestamente cercana a Can Yaman. Y lo que esta fuente reveló, amigos míos, fue como un puñetazo en el estómago. Según esta fuente, Khan y Demet habían estado en contacto durante los últimos meses, reconectando a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto y encuentros secretos. Al parecer, la chispa que encendió *Erkencicus* nunca se había apagado por completo. Siempre había quedado una brasa latente, esperando el momento oportuno para reavivarse. Y lo más sorprendente de todo, Demet, al parecer, no estaba feliz en su matrimonio. La fuente anónima afirmaba que la relación entre Demet y Oğuzhan se había deteriorado gradualmente con el tiempo. Las agendas apretadas, los compromisos profesionales y las diferencias irreconciliables habían erosionado la base de su amor. Y aquí es donde la historia se pone aún más turbia. Según la fuente, la reconexión con Khan había sido un catalizador en la decisión de Demet de poner fin a su matrimonio. Al parecer, Demet se había dado cuenta de que seguía sintiendo algo muy fuerte por Khan y que no podía seguir viviendo una mentira. Imagínense la escena. Demet, atormentada por la duda, debatiéndose entre el deber y el deseo. Oğuzhan, ajeno a la tormenta que se avecinaba, cantando canciones de amor en el escenario. Y Khan, esperando pacientemente en la sombra, listo para rescatar a su princesa. Un drama digno de Shakespeare. Por supuesto, ni Can Yaman ni Demet Özdemir han confirmado ni desmentido estas informaciones. Ambos se han mantenido en un silencio sepulcral, alimentando aún más la histeria colectiva. Sus representantes, fieles a su papel de guardianes de la privacidad, se han negado a hacer comentarios. Pero como dice el refrán, el que calla otorga. Y el silencio de Khan y Demet, en este caso, es ensordecedor. ¿Significa esto que la reconciliación es inminente? ¿Veremos a Khan y Demet paseando de la mano por las calles de Roma, gritando su amor al mundo? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir especulando, analizando las migajas de información que nos llegan y soñando con un final feliz. Personalmente creo que Khan y Demet tienen una conexión única, una química innegable que va más allá de la pantalla. Y si han decidido darse una segunda oportunidad, les aplaudo y les deseo lo mejor. Al final del día, todos merecemos ser felices. Y si Khan y Demet encuentran la felicidad juntos, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlos? Pero más allá del chisme jugoso y la especulación desmedida, es importante recordar que Khan y Demet son seres humanos de carne y hueso, con sentimientos, emociones y vidas privadas. Y como tales merecen respeto, comprensión y sobre todo, espacio. Sea cual sea el camino que elijan, lo importante es que lo hagan con honestidad, integridad y amor. Y que recuerden que al final del día, lo único que importa es ser felices. Y hablando de amor, quiero agradecerles a todos ustedes, mis queridos suscriptores, por acompañarme en esta aventura llena de drama y emoción. Ustedes son mi inspiración, mi motor y mi razón de ser. Los quiero un montón. Y ahora sí, con el corazón lleno de gratitud y la cabeza llena de chismes, me despido por hoy. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita y dejar sus comentarios. Quiero saber qué opinan de todo esto. ¿Son #Team Kandem o #Team Oğuzhan? Dejen sus opiniones en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo, mi gente hermosa. Les mando un beso gigante y que tengan un día espectacular. Adiós.